La clase de hoy es esfuerzos permisibles. Entonces, hoy vamos a ver cómo se hace el diseño estructural a partir del cálculo de los esfuerzos que estuvimos haciendo la vez pasada. Muy bien. Existe una teoría de probabilidades, o sea que cuando se diseñan las estructuras no se diseñan para que nunca se caigan. Sería imposible diseñar para que una estructura nunca se cayera. Lo que diseñamos es para que la probabilidad de que se caiga sea baja. Entonces, nosotros tenemos dos cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos diseñando. Las cargas, los esfuerzos. Estos esfuerzos son los que hemos estado calculando hasta ahorita. Cuando calculamos con el método de secciones o el método de nodos, las barras de lo que tiene la barra por dentro son estos esfuerzos. Lo mismo lo que hicimos la vez pasada con vigas, que calculamos el esfuerzo a flexión de una viga, entonces es esta probabilidad de que la hayamos calculado bien. No significa que la matemática esté mal, sino que en sí las cargas, ¿cómo sabe usted que el peso que utilizó para el concreto, o el peso que utilizó para el shingle, o el peso propio que utilizó para el metal, sea siempre el mismo? Puede ser que un elemento le haya salido más gordito de lo que usted esperaba o más delgado. Entonces, existe una probabilidad de que usted haya calculado la carga muy alta, que sería este lado de la derecha. Vamos a ponerlo aquí. Este lado de la derecha es que usted haya calculado la carga muy alta, entonces la probabilidad es baja, o que la haya calculado muy baja, entonces la probabilidad también es baja. Normalmente la probabilidad alta es que esté en la media, en el promedio aquí, en la cima de esta dispersión de probabilidades. Entonces, ahorita calculamos las cargas. Hoy vamos a calcular las resistencias del material. También existe una probabilidad de que los esfuerzos o las resistencias que haya calculado sean muy bajas o muy altas. Y está el promedio, que sería más o menos la media, sería esta cima de la probabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Existe una probabilidad de que el edificio se caiga, porque siempre hay una probabilidad de que usted haya subestimado la carga y hay una probabilidad de que usted haya sobreestimado la resistencia. Entonces la probabilidad de falla se encuentra en esta área que está aquí. Todo edificio tiene una probabilidad de falla. Todo edificio. No importa qué tanto usted se haya esmerado en calcular, siempre hay una probabilidad de falla. Entonces, existen dos métodos de diseño. El método con el que vamos a trabajar nosotros es el método más antiguo, que es el método de esfuerzos de trabajo o permisibles. En este caso, en esfuerzos de trabajo permisibles, las cargas que están aquí calculadas y las resistencias que están calculadas tienen una alta probabilidad de falla, ¿verdad? Como ven aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar las resistencias por un factor de seguridad. Dividir por un factor de seguridad, así como hicimos con el factor de seguridad de vuelco, deslizamiento, capacidad soportante del suelo. Es este mismo método de esfuerzos permisibles cuando diseñamos muros. Entonces, esta resistencia la vamos a dividir entre un factor para disminuirla y vamos a hacer esto. Entonces, este factor de seguridad dividido o multiplicado, depende de si es un valor en número entero o un decimal, lo multiplicamos por la resistencia. Y eso hace que la gráfica se corra acá. Si se fijan, esta gráfica que está aquí
al multiplicarse por el factor, se corre más a la derecha. Eso hace que la probabilidad de falla disminuya. Entonces aquí tenemos que la probabilidad de falla disminuye. Este es un método, este es el que vamos a aplicar. El siguiente método que van a ver ustedes en sus otras clases, cuando ya diseñen concreto o estén diseñando ya metal más oficialmente, es el método LRFD, por sus siglas en inglés, Load Resistance Factor Design. Estas se llaman en español diseño por factores de carga y resistencia. Entonces, lo que está sucediendo es lo siguiente, la misma probabilidad, tenemos las cargas que hemos calculado, tenemos las resistencias, pero esta vez vamos a multiplicar las resistencias por un factor de seguridad y las cargas por otro factor de seguridad. Multiplicamos las resistencias por un factor de carga, de resistencia, perdón, por eso se llama factores de resistencia, y otro valor que multiplique, otro factor de seguridad que multiplique las cargas. Esto hace que esto se mueva para la derecha, este se mueva, este para la derecha, este para la izquierda. Y de nuevo tenemos una probabilidad baja de falla. Entonces, la diferencia con el método anterior es que solo tenemos un factor de seguridad. El factor de seguridad se aplica a las resistencias. En cambio, por este método, tenemos un factor de seguridad aplicado a las cargas y un factor de seguridad aplicado a las resistencias. ¿Cuál de los dos métodos es mejor? Los dos métodos tienen aproximadamente la misma probabilidad de falla, aproximadamente. Pero como diseñador, yo tengo más control sobre lo que va a suceder con este método que con el anterior. Por ejemplo, con el anterior yo aplico un factor de resistencia bien alto, digamos, aplico un factor de resistencia de 3. Pero si tengo diferentes cargas, por ejemplo, tengo la carga de viento, la carga viva, la carga muerta, cada carga tiene un factor de seguridad diferente en este otro método. Y eso hace que yo tenga un mayor control de la probabilidad. Bueno, nosotros vamos a usar el método primero. Entonces, de nuevo, repasando las cargas que hemos calculado con los métodos que hemos visto en clases. Tenemos las resistencias, que son las que vamos a ver ahorita. Y las resistencias los vamos a multiplicar por un factor de seguridad, para que la probabilidad sea esta. Muy bien. Para ver la parte de las resistencias, nos vamos a los códigos de construcción. En nuestro caso, nuestro código de construcción, código hondureño de la construcción o el CHOC. Entonces, vamos a ver en esta clase la resistencia de tensión, de compresión y de flexión, que son los 3 esfuerzos que hemos calculado hasta ahorita. Entonces, miembros en tensión. Dice, esta sección se aplica a miembros prismáticos sujetos a tensión axial causados por fuerzas que actúan a través del eje centroidal. Entonces, nosotros ya sabemos que una carga que actúa en el eje centroidal son cargas de tensión o de compresión, como lo sucede en las armaduras. Para miembros sujetos a tensión axial y flexión combinados, ver la sección 8.2. Entonces, este es otro caso. Tensión axial y flexión combinados ya sería como el diseño de una columna. Para miembros sujetos a fatiga, ver esta otra sección. Y para miembros ahusados, ver este apéndice. Para barras con rosca, ver la sección tal. Entonces, este solo es para miembros prismáticos. Entonces, el esfuerzo permisible dice, esta es la sección 3,
del código. Entonces, esta es la sección de estructuras metálicas. El esfuerzo permisible no deberá exceder ninguno de estos dos valores. Punto 6 de FY. El FY, como vieron en el video, es la fuerza de fluencia de una estructura metálica. Aquí se venden dos fluencias para estructura metálica. En este caso, en Honduras venden el A36 y el A50. Esos son los dos metales que venden aquí en las ferreterías o en las empresas que venden estructuras metálicas. Este número que está acá se refiere al elemento de fluencia, a la fluencia del metal. Entonces, si recuerdan, se hacía una gráfica de esfuerzo de formación, se iba estirando la barra y veíamos una plataforma horizontal y luego esto se quebraba por acá. Entonces, esto que vemos aquí era el rango elástico porque estaba regido por la ley de Hooke. El módulo de elasticidad estaba relacionando el esfuerzo con la deformación. Y si yo le quito la carga a esto, regresa a su posición original. Entonces, esta parte de aquí, este elemento que está acá, este elemento que está aquí, es lo que se conoce como esfuerzo de fluencia o FY. Y este valor que está diciéndonos acá corresponde al esfuerzo de fluencia de 36.000 PSI para el acero A36 y 50.000 PSI para el acero A50. Esto es para estructura metálica. Para el acero, en este caso, para el acero de las varillas, nosotros tenemos acero A, el acero para las varillas tenemos un acero de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, sería, se me borró, acero grado 60, que sería 60.000 PSI, para las varillas, ¿verdad? A60, y también acero grado 40. Estos son para las varillas que usamos para el armado del concreto. Estas dos son para el acero estructural. Entonces, más o menos, estos son los rangos de FY utilizados en el mercado. Muy bien, entonces, la resistencia que vamos a utilizar de esfuerzos permisibles, como les decía, para que el factor de seguridad se aplique, el factor de seguridad en este caso es este punto 6. Este es el que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, este acero significa que va a estar trabajando más o menos por acá, ¿verdad? El 60% de FY. O sea que lo que estamos trabajando es que el acero siempre esté trabajando menos de lo que la resistencia final tiene. Aunque la resistencia final acá es este valor, que es FU. Lo único es que la diferencia está en que este esfuerzo permisible se va a utilizar para todo el área de la sección y este otro esfuerzo permisible se utiliza en el área neta. Esto de área neta es cuando tenemos agujeros por pernos, cuando hemos unido un elemento con otro y tiene agujeros
para los pernos, entonces sí hay una diferencia entre el área neta y toda el área. Entonces, ahorita vamos a asumir que nuestros elementos están soldados, o sea que cuando hagamos una armadura vamos a utilizar soldadura y por lo tanto ahorita en estos ejemplos solo vamos a utilizar toda el área, o sea, vamos a utilizar este esfuerzo permisible. En resumen, si tenemos una armadura y queremos diseñarla, nosotros vamos a encontrar las cargas más grandes de tensión y las cargas más grandes de compresión. O vamos a, por ejemplo, de todos estos elementos que están aquí, vamos a ver cuál tiene el esfuerzo de tensión más grande o de compresión más grande. Y en este caso es todas estas barras de acá, las voy a diseñar con otro elemento, entonces todas estas voy a ver cuál tiene el esfuerzo más grande. Y de estos diagonales también voy a sacar cuál tiene el esfuerzo más grande. Entonces, digamos, para efectos arquitectónicos, estos los voy a diseñar con un mismo sección transversal, estos con otra, y estos de aquí diagonales los voy a diseñar con otra. Entonces, por eso escojo el P más grande, la tensión o la compresión más grande, y ese sería nuestros esfuerzos por cargas. Entonces, si recuerdan, el esfuerzo era P entre A. Entonces, la carga dividida entre el área de la sección transversal. Y hoy estamos viendo que el esfuerzo permisible, según un código de construcción, nos dice que el esfuerzo permisible es 0.6 de FY. Entonces, haciendo un ejemplo, si del resultado del análisis de la armadura, el esfuerzo de tensión más grande que encontré en toda la armadura fue de 80 kips, y yo sé que voy a comprar acero A36, entonces la fuerza de tensión entre el área sería P entre A, sería de 80.000 libras, que son 80 kips, multiplicados por 1000 para pasarlo a libras, y el esfuerzo permisible sería 0.6 de el esfuerzo de flencia, que sería 36.000 PSI. Entonces, este es un acero A36. Este es un acero A36. Este es uno de los más comunes aceros que se venden aquí, para aceros de elementos estructurales. Entonces, yo lo que me falta es saber cuál es el área de la sección. Eso es lo que me falta. Entonces, despejo para esa área. Y me sale que ocupo 3.70 pulgadas cuadradas. Entonces, si colocamos ángulos dobles, es decir, acá tengo la armadura, ¿verdad? Pero si hago un corte aquí, encuentro que yo quiero poner dos ángulos así puestos uno al par del otro. Entonces, aquí hay un ángulo y aquí hay otro ángulo. Entonces, esta área que acabo de calcular, está comprendida por dos elementos. Entonces, cada uno de estos ángulos deberá tener un área mayor o igual, y esto es porque esto tiene que ser mayor para que cuando calcule esto siempre sea mayor, esta parte sea mayor que esta. Entonces, debo tener un área mayor o igual a 3.7 dividido entre 2, porque voy a usar cada ángulo, entonces deberá ser mayor o igual que 1.85 pulgadas cuadradas, cada uno. Ok, miremos la tabla. Estas tablas normalmente están también en los códigos donde producen, o las fábricas que producen los ángulos me pueden decir ya prefabricados cuáles son las áreas de los diferentes ángulos. Entonces tenemos esta tabla de ángulos y aquí están las áreas.
Entonces, el área que nos resultó fue de 1.85. Vamos a ponerlo aquí, anotarlo. Lo que nos hace falta es 1.85 pulgadas al cuadrado. Nos fijamos que aquí que está el área. Disculpen aquí que les faltó el cuadrado, pero es pulgada al cuadrado. Entonces buscamos un área mayor o igual que esta. Entonces acá esta, por ejemplo, no podría ser un ángulo de 4 por 3 por un cuarto, porque esta área de 1.80, 1.60, 1.69 no está cumpliendo. Pero todos estos ángulos de aquí arriba sí. También acá vemos que este de 3 por 3,5 por 3,5 por media también está cumpliendo. O sea, hay varios que están cumpliendo. Pero nosotros, como queremos ser ahorrativos, vamos a buscar el elemento que pesa menos, porque normalmente el metal me lo venden por peso. Entre más pesa, más caro es. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que buscar los elementos que pesen menos. Entonces, acá tenemos estas y tenemos estas. También otra cosa que tengo que ver es que esté disponible en el mercado fácilmente, ¿verdad? Porque hay algunos elementos, así como este 4x3, que no lo venden. Normalmente me venden elementos que sean de lados iguales o una cosa así. Entonces, acá vemos esta comparación, estos elementos con estos. Todos están cumpliendo con que ser mayores que 1.85. Pero como les decía, yo voy a buscar uno que pese menos. Entonces, si yo comparo estos 6 elementos, el que pesa menos de todos es este de 6.6 libras por pie. Entonces, al final yo diseñaría o yo escogería este elemento de 3,5 por 3 por 5/16 para hacer el elemento con el que yo voy a trabajar. Si yo lo que quiero es elementos que sean de lados iguales, o sea, que se miren los dos lados iguales, este lado con este lado, sean iguales, entonces escogería el de menor peso de estos, que son 3x3 por, y el que pesa menos es el de 3/8. Este sería el que más fácilmente encontraría en el mercado. 3x3 por media pulgada de grosor, este grosor de esta línea aquí. Entonces, este sería mi diseño, así de fácil. Ya diseñé una parte de la armadura. Okay. Veamos otro tipo de esfuerzo permisible. Esfuerzos permisibles de flexión. Entonces, los esfuerzos permisibles de flexión, en este caso, dice miembros con secciones compactas. Para miembros con secciones compactas, como se define en la sección 3251, entonces en el código dice qué es una sección compacta. Esta normalmente es una sección que no se tuerce con facilidad, no se doblan sus elementos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una viga ahí y le aplicamos una carga, no se va a doblar toda de aquí así. O el patín no se va a doblar todo así, todo fácil, con facilidad. Entonces, a esto se le llama una sección compacta. Tiene más implicaciones, pero así de manera sencilla, esto sería más o menos lo que significa una sección compacta. Y además, estos esfuerzos de fluencia FY no deben ser mayores que 4.550 en unidades de kilos por centímetro cuadrado. Entonces, el esfuerzo permisible es 0.66 de FY. Ahí miren que cambió la probabilidad. La probabilidad anterior era 0.6 de FY. Ahora para el otro esfuerzo diferente, tenemos otra probabilidad y por lo tanto el factor de reducción de la resistencia es diferente, 0.66.
Entonces, ya teniendo el valor de la resistencia que nos da el código, teníamos, como vimos la clase pasada, el esfuerzo por cargas era MC entre I. Y si pasamos esta C dividiendo, era la sección era M entre S. Y decimos que el esfuerzo permisible debe ser mayor o igual que este esfuerzo causado por las cargas. Entonces, damos un ejemplo. Tenemos una viga simplemente apoyada, es decir, un apoyo es articulado en un lado, rodilla en el otro, con una carga uniformemente distribuida de 30 kilos por metro. La luz es de 6 metros, de aquí hasta el centro del otro apoyo. Y necesito encontrar una viga de sección I, o sea que la viga tiene la forma de una I. Aquí no se nota mucho, pero estamos hablando de una sección así. Se podría utilizar acero A36. Entonces, con el A36 ya sabemos que tenemos un FY de 36.000, un FY de 36.000 PSI. Ok. Entonces, calculamos reacciones como normalmente. ¿Va? Sacamos momentos aquí. Después sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, como esta viga es simétrica, es fácil calcular las reacciones. Sería la mitad de la carga puntual. Entonces, si recuerdan, la carga puntual equivalente sería el área de la carga uniformemente distribuida, que sería 30, por la longitud de 6. Entonces, eso nos da 180 unidades de kilonewton. Y la mitad de 180 nos da 90. Entonces, cada reacción, como esto es simétrico, cada reacción va a tener que aguantar la mitad. Entonces, 90 kilonewton. Hacemos el diagrama de cortante. Esto sube, luego la carga uniformemente distribuida hace que baje. Como esto es constante, esta es una línea inclinada. Luego esto hace que suba de un solo y termine en cero. Luego el diagrama de momentos. Entonces el área de este triángulo, como esto es simétrico, este es justo la mitad. Entonces estos serían 3 metros. Y significa que se va de más a menos pendiente, de más a menos, y de menos a más pendiente y cierra en cero. Este momento, si utilizáramos que en vez de carga de 30, esto fuera W, y a esto le llamamos W, la reacción sería W por L entre 2. ¿Verdad? Ese es el 90. Y si a eso sacamos el área del triángulo, entonces el área del triángulo, este sería L medios. Entonces el área del triángulo sería W por L entre 2. Disculpen aquí, que me está saliendo fea la letra. Por la base, que es L medios. Y como es un triángulo, por un medio. Y esto corresponde a la famosa fórmula para vigas simplemente apoyadas. W por L al cuadrado, 2 por 2 por 2, 8. Entonces, este es el momento máximo de una viga simplemente apoyada. W, L al cuadrado entre 8. Entonces, ese es el momento de una viga simplemente apoyada. W por L al cuadrado entre 8. Entonces, este es el momento interno de la viga. O sea, esto salió del diagrama de momentos. Este momento de acá, WL al cuadrado entre 8.
Entonces, si ponemos las cargas 30, L6, entonces sacamos que el momento más grande aquí es 135 kilonewton metro. Esta es la parte de las cargas. Sabemos que esas cargas, si lo ponemos en unidades de kilogramos centímetro, serían 1.350.000 kilogramos centímetros. Eso lo dividimos entre el módulo de sección. Esta fue la forma en que calculamos esfuerzos en vigas. MC entre I, que esta C pasa dividiendo, entonces esto era M entre S. Y lo que no sabemos es S, la inercia de la sección, ni cuánto es su altura, ¿verdad? O la altura, la mitad de la altura, no la conocemos. Entonces, eso es nuestro módulo de sección. Y eso es lo que queremos encontrar. Y la parte que es la resistencia, dijimos que era 0.66 de el FY. Entonces, este FY, que era de 36.000 PSI, si lo ponemos en unidad métrica, esto es equivalente a 2.520 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿verdad? Unidad de esfuerzo. Entonces, esto es dato, ¿no? Esto es dato del fabricante del metal, ¿verdad? Y me tienen que dar un certificado que diga eso es lo que resiste. Entonces, esa lo multiplicamos por 0.66, por si acaso no era esa la resistencia para la probabilidad, y despejamos para el módulo de sección. Igual que como hicimos con el área, este módulo de sección tiene que ser mayor o igual que lo que estoy despejando ahorita, que es 811.69 centímetros al cubo. O si lo utilizo en unidad inglesa, 49.53 pulgadas al cubo. Entonces me voy a tablas de vigas. ¿Okay? Estas son tablas de vigas. Las secciones W en inglés significa wide flange. Wide flange. Esto significa que el patín de la viga, tiene una viga donde el patín, este es el patín, esta parte y esta parte es el patín. Esta parte y esta parte son los patines. Este se le llama alma. Entonces, el patín es ancho. Esa es la palabra wide, ¿verdad? Ancho. Entonces, este tipo de vigas son muy utilizadas para columnas y para vigas. Entonces, este número de aquí se refiere normalmente a la altura de la viga. Entonces, estamos hablando de que esta viga tiene 30 pulgadas de altura aproximadamente. Si ustedes se fijan acá en la altura, este tiene 30.94 y esta tiene 30.31. Entonces, casi 30, ¿verdad? Redondeado. Lo mismo sucede con esta 24. Aquí, si se fijan, esta tiene 25 y esta tiene 24.31. Y así sucesivamente. No es un valor exacto, pero es más o menos la altura. El segundo valor que está acá, esta segunda denominación, es el peso del elemento. Entonces, si se fijan, este W30 por 211 se refiere a que el elemento pesa 211 libras por pie. A cada pie de longitud del elemento, cada pie, un pie de longitud en este sentido, pesa 211 libras. Entonces, nosotros estamos buscando, a ver, anotamos el resultado, el dato anterior. Los datos están en pulgadas, entonces vamos a utilizar estas pulgadas de 49.53. Entonces vamos a anotar aquí
49.53 pulgadas al cubo. Esto resulta de dividir la inercia entre la mitad de la altura, ¿verdad? Que era la distancia desde el centroide hasta el elemento más externo. Entonces, si recuerdan, la inercia está en pulgadas a la 4. Y esta es una longitud, entonces está en pulgadas. Por eso el módulo de sección está en unidades de longitud al cubo. ¿Verdad? Se cancela este con este y queda el cubo. Entonces, estamos buscando a alguien que tenga esto o más. Entonces nos vamos aquí y tenemos aquí el módulo de sección. Acá depende de cómo pongo la viga. Si la pongo así, en su lado fuerte se llama, entonces este es el módulo de sección. Pero si la pongo acostadita así, en este sentido, este es el lado débil, entonces utilizaría este otro módulo de sección, más débil. Si se fijan acá, por ejemplo, esta viga, la misma viga, este tiene 663, en cambio este tiene 100 nada más. Y esto, si recuerdan, es debido a la inercia. La inercia de este elemento no es lo mismo que la inercia así, en este sentido. Con respecto al eje X, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor utilizarla de esta manera, la viga. Pero si por alguna razón arquitectónica yo la quiero usar así, de esta otra manera, entonces tengo que trabajar con esta otra columna. Entonces, ahorita como voy a trabajar con esto, voy a trabajar con el eje así, de esta manera. Entonces, aquí buscamos nuestro 49.53. Acá ven que hay varios resultados mayores que eso. Dentro de los valores más bajos de peso, como hicimos con el elemento anterior, está esta. Y están estos. Entonces, estos elementos, si nos fijamos, ¿cuál es el que pesa menos? Todos estos son mayores que 49. De ahí todos los demás son menores, si se fijan, menores de 49.53. Entonces, ¿quién pesa menos de este? Este pesa 60, este pesa 50 y este 87. Entonces, el ganador sería W12 por 50. ¿No? Perdón, sí, W12 por 50. Este sería el que menos pesa. Ahora, si yo tengo una restricción de altura, ¿verdad? No quiero que sea tan alto, quiero que sea 10 pulgadas de altura, entonces me tendría que ir con este elemento que es más caro, pesa más, pero está cumpliendo con la flexión. Es decir, su módulo es mayor que 49.53. Miembros a compresión ahora. Ya vimos tensión, flexión y ahora compresión. Ahora, la compresión es un poquito más complicada. Les explico. Cuando yo estoy comprimiendo algo, digamos una columna, vengo y le aplico una carga acá, entonces aquí reacciona con una carga igual y opuesta. El problema no es solamente que se raje, como en el caso de la tensión, cuando yo estoy estirando algo. Simplemente no quiero que se raje por aquí, ¡tras! Se raja. En cambio, la compresión sucede en dos cosas. Puede ser que se raje, ¡tras! Se raje por acá, o puede ser que se doble excesivamente. Entonces, ese dobleje excesivo fue desarrollado por un ingeniero matemático que ya habíamos platicado un poquito de él, se llama Euler. Un matemático desarrolló las fórmulas de columnas, pero no hizo ensayos de laboratorio.
Entonces, lastimosamente, no le creyeron, ¿verdad? Por no haber hecho ensayos de laboratorio y las fórmulas de Euler fueron utilizadas hasta 100 años después de que él las descubrió. Y esta es la fórmula que utilizamos, esta es la ecuación de Euler. Entonces, Euler dijo que la P crítica, lo que se necesitaba para lograr este doblez en las vigas, y a esa viga se le llama, ese doblez se le llama pandeo. Entonces, ese doblez crítico, ese pandeo, ocurre cuando la carga axial P, o sea, esta carga que está siendo aplicada aquí, P, que es la misma de acá abajo, que es la reacción, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, esa fuerza P es el módulo de elasticidad del material, la inercia del material, que es la sección transversal, el elemento pi al cuadrado, dividido entre K por L, donde L es la altura o la longitud del elemento. Entonces, L es de aquí hasta acá. Entonces, este es L. La longitud de la columna. Ahora, este K lo que está diciendo es que tanto se puede doblar esta columna. En el caso de una viga que está articulada, el doblez sucede en toda la longitud. Por lo tanto, K es igual a 1. En cambio, si la viga está empotrada, o columna en este caso, está empotrada, el empotramiento impide este giro acá y entonces esto hace que sea un poquito recto y luego se doble y luego recto. Entonces el doblez termina siendo este pedacito, no toda la columna. Y por lo tanto el K, en este caso, K es igual a 0.5. O sea que la columna solo se dobla la mitad de su altura. A ver, haciendo esa explicación, ¿qué sucedería con una columna que tuviera empotrado acá y articulado en el otro extremo? ¿Cuánto creen que sería el K? ¿Cuánto sería el K, señores? Si para un articulado es 1, para un empotrado es 0.5, ¿cuánto sería cuando tengo empotrado y articulado? La suma de los dos. Recuerde que lo que estoy viendo es cuánto se dobla de la viga. Si sumo los dos, estaría diciendo que esto se va a doblar más de la unidad. ¿Verdad? Lo que quiere reflejar el K es cuánto se dobla la columna cuando yo le aplico carga. Entonces, este K lo que me está diciendo es que se va a doblar toda la longitud. Este caso me está diciendo que solo la mitad de la longitud se va a doblar. ¿Cuánto se doblaría si tuviera este caso? ¿Cuánto de la longitud se doblaría? 3/4. Correcto. El K en este caso es 0.75. Entonces, empieza así como este, que no se dobla por el empotramiento, pero luego se dobla y aquí termina así como es, que se dobla hasta aquí. Entonces, más o menos, esta altura es 3/4, perdón, de la longitud. Entonces, 0.75 de la longitud. K es igual a 0.75. ¿Qué sucede cuando tengo un voladizo, por ejemplo? O una viga que solo está empotrada, una columna que solo está empotrada en la parte de abajo. El doblez es tan grande que es como que si esto, para hacer la pancita que estamos viendo aquí, la longitud de la pancita fuera
el doble. Entonces, en caso de que no tuviera ningún apoyo en un extremo, como por ejemplo un poste de luz o alguna cosa así, el K es igual a 2. Entonces, este es el único caso donde K es mayor que la unidad. Entonces, más o menos el doble de la longitud de L, de la altura del elemento, es el doblez del elemento. Entonces, K en este caso es 2. De ahí todos los demás están entre 1 y 0.5, normalmente. Okay. Pero en una armadura, como las conexiones son soldadas y articuladas, entonces en una armadura las conexiones hacen que K sea igual a 1. Entonces, si nosotros sabemos que esta es la carga crítica, no me debo pasar de esa carga crítica. Y si yo esto lo pongo en función de dividirlo entre A, que era el esfuerzo, si recuerdan este esfuerzo, entonces lo que hice a un lado lo tengo que hacer al otro. Entonces, en este caso, uno factores comunes y encuentro también este factor que se llama radio de giro. Este R se le llama radio de giro. Y esa radio de giro es igual a la raíz de la inercia entre el área. Entonces, metiendo esos valores aquí, encontramos que el esfuerzo es igual a este módulo de elasticidad, que lo define el material, qué material sea, el pi al cuadrado, dividido entre L entre R al cuadrado. Y como sabemos que en nuestro caso K es igual a 1, entonces lo quito ahí de la ecuación. Ok, entonces tenemos este esfuerzo es igual a esto. Entonces tenemos dos esfuerzos, el esfuerzo P entre A y el esfuerzo causado por el pandeo. Ok, apliquémoslo a un caso. En el caso de la estructura metálica, lo que está diciendo es que si yo tengo un esfuerzo y grafico L entre R contra el FY, ¿verdad? El límite de proporcionalidad, dividido entre el área de la sección, el esfuerzo de proporcionalidad, FY. Entonces, lo que está sucediendo es que si yo tengo L entre R mayores que 100, cualquier valor mayor que 100, la columna o el elemento a compresión va a fallar por P entre A, es decir, por que se va a rajar, ¿verdad? Si tenemos L entre R mayores que 100, entonces la columna se raja. Pero para valores menores que 100, lo que va a ocurrir es que la columna se va a pandear, se va a doblar toda. Entonces, la carga de Euler, que es una constante, ¿verdad? Una carga constante, esta carga de Euler, perdón, disculpen, al revés. De nuevo, para valores mayores que 100, lo que va a suceder es que se va a pandear, sí. Entonces, nunca va a llegar a la fluencia, se va a pandear primero. Entonces, esta ecuación es la gráfica de Euler, aquí mismo me estaba diciendo. Entonces, para diferentes valores de la carga, pues voy a tener un pandeo aquí de la columna o del elemento de la armadura. Se va a doblar todo. Pero para valores menores que 100, entonces la columna se va a rajar. Y este es el valor de FY que les decía que es constante. Este es constante. El valor de la fluencia del metal es constante. Entonces, esta es la gráfica realmente de la falla para elementos de compresión.
dependiendo del L entre R, si es mayor o menor que 100, entonces tenemos fallas diferentes. Y por eso hay que evaluar las dos. Cuando falle por esta o si falla por esta. Entonces tengo dos posibilidades. Entonces veamos un ejemplo. Aquí se va a ver mejor. Quiero elegir un perfil W más económico para una columna de 7 metros de alto, que tiene que soportar una carga axial de 450 kilos por metro, kilonewton, carga axial, con un factor de seguridad de 3. Entonces quiere decir que, como estamos con esfuerzos permisibles, esta resistencia la voy a dividir entre 3 o la carga la voy a aumentar por 3, cualquiera de las dos maneras. En este caso yo decidí aumentar la carga por 3. Entonces suponga que los extremos están articulados como en una armadura y el FY es de 200 megapascales, que es el esfuerzo de fluencia que les comentaba aquí, el límite de proporcionalidad, el FY, la fluencia. El módulo de elasticidad para el metal siempre es el mismo. No importa cuál fluencia tenga, el módulo de elasticidad siempre es 200 gigapascales. Esto sucede porque si hacemos una viga de esfuerzo de formación, una gráfica de esfuerzo de formación, entonces esta pendiente siempre es la misma. O sea que aquí puedo tener un FY, pero para otro metal con FY más grande siempre sigue esta misma pendiente. Para cables, para varillas de acero, para etcétera, siempre siguen esta misma pendiente y por lo tanto este valor siempre es el mismo. Entonces en unidades métricas, 200 gigapascales. Entonces tenemos, P, la carga crítica es esta. Sacamos la inercia de la sección, eso es lo que quiero despejar. Pasando todo esto al otro lado multiplicando. Y esto que está acá dividiendo. Entonces, la carga, que les decía que era 450, la multiplico por 3. Y eso me da 1350. Esto está en kilonewton. Entonces, para pasarlo a newton, lo multiplico por 10 a la 3. Entonces, esto se transformó, esto de aquí, es la carga axial en newton. Luego, la altura, la longitud de la columna, en este caso 7 metros, aquí está el dato, 7 al cuadrado. Y dijimos que K para articulado articulado es igual a 1. Entonces, este es 1. El módulo de elasticidad, 200, y aquí está en giga. Giga significa por 10 a la 9. ¿Verdad? Este es 10 a la 9 newton. Y pascal, si recuerdan, es newton sobre metro cuadrado. Eso es un pascal. Entonces, por eso acá está el 200 por 10 a la 9, para que sea newton nada más. Solo que es pascal, entonces está en metro al cuadrado. Con este, que es elevado al cuadrado, entonces se cancelan, si se fijan, con los metros acá. Y el pi que pasa al otro lado dividiendo, y entonces la respuesta me queda en metros a la 4, que es la unidad de la inercia. Entonces, poniéndolo en milímetros, esto sería en milímetros, porque aquí lo tenemos en metros, acá en milímetros. Y esto ocurre, como les decía, en la gráfica anterior, cuando L entre R es mayor o igual que 100. Entonces, L es la longitud de la columna, la altura de la columna, 7000 para pasarlo en milímetros, y el 100, entonces despejo para el radio de giro. Entonces el radio de giro debe ser menor o igual, porque como es el divisor, entonces pasa al otro lado para despejar, cambia aquí la equivalencia,
Entonces, en vez de ser mayor, pasa a ser menor, ¿verdad? Porque es el divisor. Entonces, el divisor debe ser menor o igual que 70. Entonces, tengo esos dos requisitos para que la falla sea por Euler. Para que la falla sea por Euler, la inercia debe ser esto, mayor o igual que esto, pero el radio de giro debe ser menor que 70. Entonces tengo esos dos requisitos. La inercia mayor que esto, pero el radio de giro menor que 70 para que la falla sea por Euler. Ok, buscamos en la tabla quién cumple con esos dos requisitos. Entonces, resulta que el perfil W250 por 73, esto está en unidad métrica. Entonces, como les había dicho, 250 es la altura y 73 es el peso. En este caso, como es unidad métrica, entonces estoy asumiendo que estos 73 es kilos por metro lineal. Y estos 250 pues serán 250 milímetros de altura. Entonces, este elemento tiene una inercia de 38.8. Ah, perfecto. Es mayor que 33.5. Y tiene un radio de giro de 64.6. Ah, perfecto. Mayor que 70. Entonces, esta es la columna con la que puedo trabajar. Entonces, ya vimos que así no falla por Euler. Pero dijimos que en el caso de elementos en compresión tenemos dos fallas diferentes. Euler y que se raje, que se quiebre. Entonces, la siguiente si la selección del perfil fuera por el límite de fluencia. Entonces, P entre A, el esfuerzo debe ser menor que FY. Entonces, esto sucede cuando el radio de giro, en vez de ser menor, ¿verdad? Que era el caso anterior, menor, ahora va a ser mayor que 70. Entonces tenemos P entre A debe ser menor o igual que FY. Entonces despejamos para el área, ¿verdad? Este pasa al otro lado dividiendo. Entonces, el área tiene que ser mayor que la carga axial, ya con factor de seguridad de 3, 1350, dividido entre la fluencia de 200 megapascales. Entonces, en este caso, el área debe ser mayor que 6.750 milímetros, pero el radio de giro debe ser mayor que 70. Lo busco en una tabla y este perfil 310 por 97 tiene un área de 12.000, mucho mayor que esta área, y tiene un radio de giro de 76. Por eso se escogió, porque tenía un radio de giro mayor que 70. Entonces, si yo escojo este perfil, lo que va a suceder es que la columna se va a rajar. Si yo escojo este otro perfil, la columna se va a pandear. Si llega a fallar, ¿verdad? Tengo un factor de seguridad de 3, así que si llega a fallar, la probabilidad de falla es que este va a fallar por pandeo y este otro va a fallar porque se va a rajar. Entonces, esto lo que está sucediendo es que una de las columnas está acá y la otra columna está acá. La que está fallando por pandeo está por aquí y la que está fallando por fluencia está por acá. Veamos cuál pesa menos, porque esa es la más económica. Él se decía W más económico. Entonces, esta pesa 73 y esta pesa 97. En esta ocasión, este es el perfil más económico. W250 por 73 es quien gana. Ok. El código hace este cálculo un poquito más fácil. El shock para elementos a compresión me dice KL entre R, que ya miramos quién es K. K es el factor de pandeo. L es la longitud del elemento. Y R es el radio de giro.
Si este valor es menor que CC, que está dado por esta ecuación, que tiene que ver con el módulo de elasticidad y la fluencia del metal, si eso le sacamos la raíz y este CC es mayor que esto, entonces el esfuerzo permisible tiene esta ecuación. Se mira complicado, pero realmente no, porque KL entre R ya lo sacamos acá y CC ya lo sacamos aquí. O sea que está en función de esos valores y básicamente es un valor multiplicando FY. Entonces, más o menos el factor de seguridad ya está establecido para este caso. Y este caso normalmente es que el elemento está fallando por la carga de Euler. En el caso de KL entre R sea mayor que CC, entonces el esfuerzo permisible está por este, dado por esto. Perdón, aquí está fallando por Euler y acá está fallando por Fluency. Entonces, si hacemos un ejemplo, entonces digamos que el resultado del análisis de una armadura me dio 3 kips en compresión, el elemento con la carga más grande en compresión me dio de 3 kips, su longitud es de 1,80 metros y el FY es de 36 KSI. Entonces, acá la dificultad es que es bien difícil despejar, ¿verdad? Aquí despejar para el radio de giro es un poquito complicado, no imposible, pero sí es complicado. Entonces, lo que está diciendo acá, si lo hacemos igual que como hicimos con los métodos anteriores de tensión y de flexión, que nosotros despejábamos para una parte y lo buscábamos en una tabla, entonces aquí es un poquito más difícil. Porque lo que está sucediendo acá es que tenemos el esfuerzo P entre A, que es esto entre el área de la sección, debe ser menor o igual que uno de estos dos, y no sabemos cuál de los dos es, ¿verdad? Podría ser este o podría ser este. La falla podría ser por Euler o por Fluency. Entonces, como en este caso tenemos dos casos aquí del esfuerzo permisible, entonces vamos a hacer una prueba. Podemos trabajar a mano haciendo prueba y error. Entonces, por ejemplo, acá, escojo este ángulo. Aquí tengo el área, el radio de giro, estos datos de tabla. Entonces, este es el radio de giro, XY es la distancia al centroide, por si quiero sacar de los teoremas de ejes paralelos. Y este es el área, está hoy en unidad métrica. Okay. Entonces, calculo KL entre R. El dato del ejercicio decía que la longitud del elemento era de 1,80, entonces eso me da L. Yo escogí un ángulo, entonces ya tengo el radio de giro. Entonces tengo 180 centímetros y R.58. Como ven, esta parte de la ecuación es adimensional, porque los centímetros se van, y K, por ser articulado, siempre es 1. Y no tiene dimensiones tampoco. Entonces, estos 310.34 no tiene unidades. Lo mismo sucede con CC. El módulo de elasticidad del metal, en unidad de sistema inglés, es 29.000 KSI. Este es lo mismo que, como vimos en el ejercicio anterior, vamos a ver acá el módulo de elasticidad, es 200 gigapascal. Esto puesto en unidad inglesa es 29.000 KSI. Son el mismo número. El FY voy a usar A36, un acero A36, que les dije que era el más común aquí en el mercado, el A36. Entonces, eso significa que tenemos 36.000 KSI, ¿verdad? O kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, con esto calculo el CC, se van las KSI con estos,
y me queda sin unidades también, 126.1. Entonces, para saber cuál de las dos ecuaciones iba a utilizar, acá, si recuerdan, dependía de KL entre era menor o KL entre era mayor que CC. Entonces, en este caso, me está dando que este es mayor que este. Entonces, esta sería la ecuación que voy a utilizar. Entonces, esta sería la ecuación que voy a usar para el esfuerzo permisible. Entonces, tenemos el esfuerzo que calculamos con las cargas. Decía que la carga era de 3.000 libras, dividido entre el área de esta, que decía que era 1.11 centímetros. Entonces, lo voy a pasar a pulgadas, porque este está en libras, entonces lo paso a pulgadas, y esa área está en punto 1721. Esto sería 8.000 PSI, P entre A. Calculo el esfuerzo permisible con toda esta fórmula, 12 por pi al cuadrado, el módulo de elasticidad de 29.000, 23 entre KL entre R, que ya habíamos calculado que era 310 al cuadrado. Esto me da 1.55 y me quedan las unidades de KSI. Estos serían 1.150 PSI. Este es el esfuerzo permisible. Este es el esfuerzo causado por las cargas. Entonces, como vemos, el esfuerzo de las cargas es mayor que el permisible. Entonces, no cumple. Tengo que escoger un ángulo un poco mayor. Entonces, como ven, esto se vuelve un poco engorroso, ¿verdad? Porque tengo que estar probando diferentes ángulos hasta encontrar el adecuado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es hacer una hojita de Excel que haga el trabajo por mí. Entonces, vamos a hacer este mismo proceso, solo que en una hoja de Excel. Ok. Entonces, vamos a hacer una hoja de Excel. Si lo quieren ir haciendo conmigo, también pueden hacerlo. Si no, esta es una de las partes de la tarea que vamos a hacer. Permítanme. Ok. Entonces, vamos a hacer una hojita de Excel que haga el trabajo por mí. Entonces, yo necesito los datos de los ángulos. Eso es fácil, lo consigo en internet. Puedo conseguir una tabla de los diferentes ángulos, las áreas, los radios de giro y los centroides, como les dije. Ok. Eso lo puedo conseguir en internet o en cualquier método. Entonces, en nuestra hojita, ¿cuáles son los datos? Los datos que tenemos según el ejercicio, en el ejemplo, vamos a ver. Necesitamos la longitud del elemento, la fuerza axial, la longitud del elemento y la afluencia del acero. Entonces, en nuestro caso tenemos como datos en libras, voy a poner aquí, la carga de compresión. Entonces, 3.000 kips, lo voy a poner aquí en 3.000 libras. La longitud del elemento, 1,80. Esto está en metros. Disculpen la combinación ahí de unidades, pero vamos a hacerlo así, porque la tabla que conseguí está en centímetros. Y el FY 36, el A36, que les digo que es el más común, entonces sería una afluencia de 36 KSI.
kilolibras sobre pulgada cuadrada. Ok, esos son los datos. Entonces, los cálculos. Sería, primero necesitamos escoger cuál ángulo. ¿Cuál ángulo vamos a utilizar? Ok, entonces fíjense bien. Lo voy a hacer más grande para que ustedes lo vean. Ok, en Excel, para escoger datos, me voy aquí a datos, o en inglés data. Me voy a ir aquí a un iconcito que tiene como un check. Vamos a ver si hacemos esto. No lo puedo hacer más grande aquí. Este es un check y que dice validación de datos. Entonces le voy a dar ese botoncito. Y acá, en esta tabla que me aparece por default, dice permitir. Entonces acá aparece cualquier valor, pero yo le voy a dar que permita una lista. De nuevo, me metí aquí a datos, luego apreté el botón que dice validación de datos y aquí le digo permitir lista. El origen, si tienen un Excel en español, el origen, le dan aquí clic y escogen la lista de ángulos que quieren tener. Esta lista de ángulos. Entonces le doy aquí clic, le doy OK. Y entonces lo que va a suceder acá es que me va a aparecer una lista, ¿verdad? Entonces ya ahora ya puedo escoger cualquier ángulo que quiera. Ok, vamos a probar con el original que estábamos probando ahorita. Entonces, con esto yo voy a calcular KL entre R. ¿Verdad? Entonces, como quiero que se me cancelen, el K yo sé que es 1, el L es esta longitud, pero como la tengo en metros, la voy a multiplicar por 100 para que se vuelva centímetros. Y esto lo voy a dividir entre el R de este ángulo. Entonces, para que me busque este ángulo en la tabla, voy a usar el comando de buscar B. En español se usa buscar B, así. Pero en inglés, como yo tengo el Excel en inglés, se llama VLOOKUP. ¿Verdad? Ese es el comando. Entonces, el comando es buscar ¿qué? Este valor. Coma o punto y coma, dependiendo de su Excel. Aquí siempre les pone, en el Excel les pone un ejemplo. En mi caso me está poniendo un ejemplo que sale una coma aquí, entonces yo tengo que poner coma. Si su Excel sale con un punto y coma acá después de esto, entonces significa que usted debe poner punto y coma. Entonces, VLOOKUP, ¿qué valor voy a buscar? Este. ¿Dónde lo voy a buscar? En esta tabla. Entonces yo escojo, después de la coma, escojo la tabla. Esta tabla. Coma. ¿Qué valor quiero que me traiga la columna? El índice de columna es, yo quiero que me traiga el radio de giro, y el radio de giro corresponde a la 1, 2, tercera columna. Entonces yo quiero que me traiga la columna 3. Coma. Quiero que me busque el VLOOKUP sea un valor exacto. Entonces le voy a poner aquí falso. Falso en español, false en inglés. Cierro el comando. Y lo que va a hacer aquí es traerme el radio de giro que corresponde a este ángulo. Entonces vamos a verificar. Siempre que usted haga una hoja de cálculo es conveniente verificar que le estén saliendo los valores igual que como usted lo calculó al principio. Entonces, nosotros ya habíamos calculado KL entre R y vemos que KL entre R para ese ángulo era 310.34 y ahorita nos está saliendo 310.34. Entonces estamos bien.
Luego calculamos el valor de CC. Entonces la fórmula de CC está aquí. Entonces es raíz. Entonces usamos el comando acá igual a raíz, sería el comando en español. Yo como estoy usando inglés sería square root. Este comando. Entonces la raíz de 2 multiplicado por pi. Entonces pi en Excel, vamos a hacerlo más grande para que lo vean. Permítanme. Entonces aquí sería igual a raíz de 2 por pi. Entonces en Excel se pone pi y se pone entre paréntesis así. Y eso le va a traer el valor de pi, todo esto. Eso elevado al cuadrado, entonces le pongo casita 2, elevado al cuadrado. Esto por los 29.000, que son fijos, que es el módulo de elasticidad del acero. Y eso lo divido entre el FY, que es dato del ejercicio. Entonces, 29.000 es el módulo de elasticidad del acero y está en KSI. Entonces, este que está en KSI me va a dar la respuesta. Cierro el paréntesis y eso me saca la raíz y me da 126. Vamos a comprobar que me dio lo mismo. Si no tengo un error ahí en la fórmula. Ah, perfecto. 126.1, aquí está. Ok, una vez que saco K entre R, necesito FA, el esfuerzo permisible. Entonces aquí viene una fórmula larga porque lo que va a hacer es comparar si KL entre R es menor o KL entre R es mayor que CC. Entonces voy a usar el comando, si es en español que ustedes lo tienen, sería el comando sí. Pero yo lo tengo en inglés, entonces voy a usar el comando if. ¿Verdad? Entonces la prueba lógica es si este valor es mayor, voy a poner valor mayor que este. Entonces en este caso estoy haciendo esta parte de abajo, ¿verdad? Si este es mayor que este. Entonces, como les decía, coma o punto y coma dependiendo de su Excel. ¿Qué sucede si este valor es verdadero? Entonces utilizaría esta ecuación de abajo. Entonces pongo acá 12 por pi, de nuevo vuelvo a poner ese pi así, al cuadrado, por los 29.000, que es el módulo de elasticidad, dividido entre, abro paréntesis, 23 por el KL entre R al cuadrado, que ya lo teníamos acá, elevado casita al cuadrado. A ver, ya tengo lo de abajo, cierro paréntesis. Y la respuesta me va a dar de acuerdo al módulo de elasticidad. Es decir, me va a dar en KSI. Oh, me faltó el paréntesis. Ah, ¿qué pasa si es falso? Perdón, me faltó eso. Ok, me falta algo. Entonces, este es el valor si es verdadero. Si es verdadero, tengo esta ecuación así. Si es falso, coma. ¿Qué pasa si es falso? Entonces, si es verdadero es esta. Si es falso, ahorita voy a poner, es esta ecuación de acá. Entonces, abro paréntesis. Es 1 menos, estoy haciendo esta parte de acá, KL entre R al cuadrado, dividido entre, y esta división tiene un paréntesis acá, entonces 2 por CC al cuadrado.
al cuadrado. Cierro paréntesis para la división y cierro paréntesis para la multiplicación por FY. Por FY. Es dato del ejercicio. Dividido entre. Todo eso va a estar dividido entre, abro paréntesis, todo esto que está acá, que sería 5 entre 3, más 3 por KL entre R, dividido entre, abro paréntesis, 8 por CC. Cierro paréntesis, menos KLR al cubo, entonces este al cubo, casita al cubo, dividido entre, abro paréntesis, 8 por CC al cubo. CC al cubo. Cierro paréntesis y cierro paréntesis para la división y cierro paréntesis para el if, el comando. Ya está. Me da 1.55. Vamos a ver si eso nos dio en nuestro ejercicio. Aquí estaba. 1.55. Perfecto. Entonces, este sería KSI la respuesta. Le calculamos ahora P entre A. Esta es la que nos falta. P entre A. Entonces, P entre A es igual a la carga P que tenemos aquí de 3.000 libras, dividido entre el área del ángulo. Entonces, el área del ángulo lo tenemos en centímetros cuadrados. Entonces, lo tengo que pasar a pulgadas cuadradas. Y tengo que buscar esta en la tabla. Entonces, voy a hacerlo más grande. Entonces, vamos a usar el comando otra vez de buscar B o VLOOKUP. ¿Qué es lo que estoy buscando? Este ángulo, coma. ¿Cuál es la tabla donde debo buscar ese ángulo? Esta tabla. Coma. ¿Qué columna quiero que me traiga de vuelta? La columna de área. Esta sería la 1, 2, la segunda columna. Coma. Y quiero que me lo traiga exacto. Entonces, falso. Cierro el paréntesis del VLOOKUP. Debo transformar esto, que está en centímetros, a pulgadas. Entonces, la conversión es, si no recuerdo mal, multiplicar esto. Pero tengo que ponerlo entre paréntesis para que lo multiplique. Por 0.155, si no recuerdo mal. Así estaría transformando estos centímetros a pulgadas. Entonces, esta respuesta, vamos a ver, estaría en unidades de, este está en libras. Vamos a poner aquí que el dato mejor se lo vamos a poner en kilolibras. Entonces vamos a poner 3 en vez de, para que todo esté así. Entonces, 17 KSI. Y como mirábamos, no cumplía. Vamos a ver con el ejercicio que estábamos haciendo. Aquí tengo algo malo. Debería de darme 8.000 en vez de 17. Creo que tengo mala la conversión. A ver. Algo tengo malo ahí. Debería de darme esto. Vamos a ver. Vamos a buscar en una calculadora. La conversión de centímetros cuadrados a pulgadas cuadradas. Entonces, 1 centímetro cuadrado, no, sí está bien, .155. Vamos a ver si usé el valor correcto.
punto 155, ¿verdad? Sí, está bien. Ok, tenemos el ángulo correcto, 3/4. Vamos a ver, 3/4 por 1/8, sí. ¿Será que me faltó algún paréntesis? A ver, G5, que es los 3000, dividido entre esto. Vamos a ver cómo me está dando esta parte de aquí. Punto 1721, no, sí está, cheque. Sería que aquí tenía yo mala el cálculo. 3000 entre punto 1721. Sí, acá lo tenía malo yo. ¡Ja! El Excel es más poderoso. 17.431. Yo lo tenía malo en la presentación. Entonces, este está en miles de libras. Ok, entonces, ¿qué sucede? Acá voy a usar el comando sí, ¿verdad? Sí en español. Yo como lo tengo en inglés es if, abrir paréntesis. La prueba lógica es, si esto que es el permisible es mayor o igual que este que es causado por las cargas, coma, entonces estoy bien. Vamos a usar entre comillas, se pone bien. Coma, si es falso, entonces no cumple, ¿verdad? Que fue lo que nos salió a nosotros. Cierro el comando, entonces aquí me va a aparecer no cumple. Okay, y aquí es donde se hace el cálculo más fácil, ¿no? Ya solo voy a cambiar aquí de ángulo. No cumple, no cumple, no cumple. Ah, bien. Entonces el ángulo sería un ángulo de 1,5 por 1,5 por 3/16. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya con esto puedo diseñar armaduras, joists, etc. Solo cambio aquí el ángulo hasta que aparezca la palabra bien y ese es el ángulo correcto. ¿Dudas? ¿Preguntas?